poner a grabar. Entonces queremos encontrar la longitud de arco para esta curva desde el punto 1, que es 3,0, hasta el punto 2, que es 0,3. Muy bien. Entonces vamos a ver. La longitud de arco en términos de x es la integral desde x1 hasta x2 de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función respecto de x, eso al cuadrado, diferencial de x. O bien, la longitud de arco es, en términos de y, sería de y1 a y2 de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función. Voy a usar otra letra para que no se confundan. De la función respecto de y, también elevada al cuadrado, diferencial de y. Muy bien. Y hay una tercera forma, ¿no? Que es en términos de un parámetro. Entonces sería de t1 a t2, raíz cuadrada de derivada de x respecto de t al cuadrado, más derivada de y respecto de t al cuadrado, y todo respecto de t integrado. Muy bien. Pero vamos a usar solo estas dos. Entonces, vamos a poner a la función en términos de x. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo voy a despejar a y. Entonces, y a qué sería igual de esta expresión. Mira esta de Don Yochavi. ¿Y a qué sería igual? A la raíz de 9 menos x cuadrada. Raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada. Es más menos, pero como estamos trabajando con la parte por encima del centro, entonces nos quedamos con la raíz positiva, ¿verdad? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues calcular la derivada de y respecto de x. Entonces, empiezo derivando el argumento. ¿Cuál es la derivada del argumento? Menos 2x entre 2 veces la raíz original. Muy bien. Perfecto. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta derivada? Una vez que la calculamos, ¿qué tenemos que hacer? Elevarla al cuadrado. Elevarla al cuadrado. Muy bien. Derivada de y respecto de x elevada al cuadrado. ¿Qué nos quedaría? X cuadrada sobre 9 menos x cuadrada. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a plantear ya nuestra integral. Longitud de arco S iría de dónde a dónde? En X. De 0 a 3. De 0 a 3. Muy bien. ¿De quién? De la raíz de 1 más x cuadrada sobre 9 menos x cuadrada. Muy bien. Perfecto. Diferencial de X. Entonces, vamos a trabajar con esta expresión. Vamos a tratar de simplificarla un poquito. Entonces, ¿qué nos quedaría? La integral de 0 a 3, ¿de quién? De la raíz cuadrada Ajá. de 9 sobre 9 menos x cuadrada. Ajá. Sí, su compañera Vanessa ya simplificó esto que aparece en el numerador. Diferencial de x. Entonces, simplemente, si están de acuerdo conmigo, me quedaría 3 veces la integral de 0 a 3 del diferencial de x entre raíz de 9 menos x cuadrada. ¿Por qué? Pues porque menos x cuadrada con más x cuadrada se simplificaron para quedar solo 9. Y por propiedades de los radicales, la raíz de m entre la raíz de n es la raíz de m entre la raíz de n. Entonces, raíz de 9 es 3, que fue este 3 que saqué. Y la raíz de 9 menos x cuadrada, pues se quedó ahí expresada. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Cómo resolvemos esa integral? Por sustitución trigonométrica. Muy bien, por sustitución trigonométrica, perfecto. Por sustitución trigonométrica. Entonces, dibujo mi triángulo rectángulo. Aquí está, mi triángulo rectángulo, mi ángulo de referencia θ. Identifico el término, términos positivos. Aquí solo hay uno, entonces, ¿qué escribiría en la hipotenusa? Es Muy bien. Profe, una pregunta. Sí, los escucho. ¿Se puede resolver con arcoseno? Con arco seno. Sí, muy bien, también. Perfecto.
Así es, porque recordamos que la derivada del arco seno de u es igual a 1 sobre raíz de 1 menos u cuadrada derivada de u. Entonces, lo primero que tendríamos que asegurarnos es que aquí haya un 1, pero sí lo podemos hacer, dividiendo todo entre 9 y simplificando todo lo demás. Pero bueno, vamos a practicar sustitución trigonométrica y de todos modos llegaríamos al mismo resultado, Alfonso, pero sí es posible. Si tú lo quieres hacer así, vas a estar bien. ¿Cómo prefieren? ¿Usando directamente esta expresión o sustitución trigonométrica? Como ustedes prefieran, yo lo hago. Ustedes díganme. ¿Qué preferirían practicar? ¿Sustitución trigonométrica o hacer que esta tenga esta forma? Pues sustitución, ¿no? Gracias. Bueno, lo que ustedes quisieran, ¿eh? Yo lo hacía como ustedes quisieran. De todas formas, como dijo su compañero Alfonso, es posible hacerlo también de esa manera. Entonces ya identifiqué que 3 es mi expresión positiva, lo pongo en la hipotenusa. En mi cateto opuesto pongo a x y en mi cateto adyacente la raíz completa. Si a alguien se le ocurrió esta distribución al revés, de todos modos llegaría al resultado, al mismo resultado. Muy bien, ya está. Entonces, de este triángulo rectángulo yo busco dos relaciones, x sobre 3 y la raíz completa entre 3. ¿Qué función trigonométrica es el primer cociente? El seno. ¿Están de acuerdo? Sí. Y la segunda es el coseno. Coseno. Muy bien. Entonces, de la primera expresión yo obtengo que el diferencial de x es 3 veces el coseno de teta diferencial de teta, ¿verdad? Sí. Muy bien. Perfecto. Ya está. Entonces vamos a reescribir nuestra integral en términos de teta, pero antes también hay que cambiar, nos conviene cambiar los límites de integración, porque así pues ya no tengo que regresar a la variable original. Entonces, si x es igual con 0, me quedaría 0 sobre 3 es el seno de teta. Entonces, teta sería el arco seno de 0. ¿Y para qué arco el seno toma el valor de 0? Pues para 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Sí. Y después, si x es igual a 3, entonces nos quedaría 3 entre 3 es igual al seno de teta. Entonces, teta sería el arco seno de 1. Entonces, ¿para qué arco el seno toma el valor de 1? ¿O para ¿Pi qué medios? ángulo? Ajá, muy bien. Pi medios. Muy bien, perfecto. Ya está. Entonces, ahora sí, escribiendo nuestra integral en términos de teta, nos quedaría que la integral iría desde 0 hasta pi medios. ¿De quién? Bueno, es 3 veces esta integral por este 3 que tenemos aquí. ¿Quién es el diferencial de x? 3 coseno de teta. Muy bien, muchas gracias. ¿Y quién es la raíz de 9 menos x cuadrada? 3 coseno de teta. 3 coseno de teta de aquí, de esta expresión, despejando a la raíz. Muy bien. Entonces se simplifican, dan la unidad y nos queda 3 veces la integral de 0 a pi medios del diferencial de teta. Entonces nos queda simplemente 3 teta y eso lo voy a evaluar de 0 a pi medios. Entonces me quedaría 3 por pi medios menos 0, que sería simplemente 3 medios de pi, unidades de longitud. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Y cuánto vale el perímetro de una circunferencia? ¿Y por radio? 2 pi r, ¿no? ¿Sí o no? El perímetro es 2 pi r. ¿Están de acuerdo? Y entonces, ¿cuánto mide el perímetro de esta circunferencia en específico, que es de radio 3? ¿Cuánto mide el perímetro de esta? 6 pi. 6 pi, muy bien, Gerardo. Entonces, ¿cuánto sería la cuarta parte de 6 pi? ¿Por qué la cuarta parte? Pues porque solo estamos encontrando este pedacito. 3 pi medios. 3 pi medios, muy bien, que eso fue lo que encontramos. Muy bien, Gerardo. Perfecto. Muy bien, Heriberto. Así es. Bueno, pues ahora vamos a este ejercicio que sí está
está diseñado, estamos viendo que los puntos inicial y final sí pertenecen al lugar geométrico, entonces no importa respecto de qué variable integremos, el resultado tendría que ser el mismo. Vimos en la clase anterior que el resultado al que llegamos no fue el mismo porque el ejercicio no estaba bien diseñado, no porque nosotros hayamos hecho algo mal. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer este mismo ejercicio, pero ahora despejando a mi variable x, poniendo todo en términos de y. Muy bien. Entonces, de esta misma expresión que yo encerré hace rato, ¿cómo quedaría despejada x? Voy a obtener g de y, o sea, tengo que despejar a x. ¿A qué sería igual x? A la raíz cuadrada Ajá. de 9 menos y cuadrada. Menos y cuadrada. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Muy bien, y como son las x positivas, entonces va a ser la raíz positiva otra vez. Muy bien, ya está. Entonces ahora sí, g' de y, ¿quién sería? La derivada de 9 menos y cuadrada sería menos 2y, entre 2 veces la raíz original. Muy bien. Déjenme ver si lo puedo hacer más grueso. Ya está. Listo. ¿Y luego qué tengo que hacer con esta derivada? Al cuadrado. Elevarla al cuadrado otra vez. Muy bien. Entonces, g' de y al cuadrado, ¿a qué sería igual? Y cuadrado. Sobre 9 menos y cuadrada. Muy bien. Y entonces, ahora sí, mi longitud de arco, ¿quién sería mi valor de y inicial? 0. ¿Quién es mi valor de y final? 3. 3. Perfecto. Y sería la raíz cuadrada de 1 más esta derivada al cuadrado que yo ya calculé y todo diferencial de y. Entonces nos quedaría la integral de 0 a 3 de, otra vez simplificando esto, me va a quedar 9 entre 9 menos y cuadrada. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y esto otra vez a diferencial de y eso sería igual a 3 veces la integral de 0 a 3 del diferencial de y entre 9 menos y cuadrada. Y bueno, ahora lo voy a hacer de la otra forma para que practiquemos. Entonces, se tiene que parecer a la que dijimos que es derivada del arco seno de u es 1 sobre raíz de 1 menos u cuadrada derivada de u. Muy bien, entonces aquí debe de haber primero un 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues para que haya un 1. ¿Qué tengo que hacer? Pues para que haya un 1, pues divido este entre 9, pero está dentro de la raíz, ¿eh? Entonces, bueno, todo lo tengo que dividir entre 9, y entonces aquí entre qué tendría que dividir. Entre 3. Entre 3, muy bien, porque la raíz de 9 es 3. Muy bien. Entonces me quedaría S integral de 0 a 3, ¿de quién? Este 3, pues sale y se simplifica con este otro. Entonces ya no lo escribo. Diferencial de y entre raíz de 1 menos y sobre 3 al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque y cuadrada entre 9 es lo mismo que y cuadrada entre 3 al cuadrado. Entonces, y entre 3 elevado al cuadrado. Muy bien, ya está. Entonces hago un pequeño cambio de variable. Digo que u es y entre 3. Entonces, su diferencial sería 1/3 del diferencial de y. Entonces, 3 veces la diferencial de u es la diferencial de y. Lo que haría que mi integral S se escribiera 3 veces la integral del diferencial de u, este 3 salió de la integral de la raíz de 1 menos u cuadrada. Y de una vez cambio los límites de integración. Entonces, si y es igual a 3, entonces u sería igual a ¿cuánto? Aquí está. 1. 1. Muy bien. Y luego, si y es igual a 0, entonces u será igual a 0. 0. Muy bien, ya está. Entonces, ahora sí esta es directa. Es el ángulo cuyo seno. Entonces ponemos arco seno de u. Muy bien, y esta la voy a evaluar de 0 a 1. Entonces me quedaría 3 por el arco cuyo seno es 1 menos el arco cuyo seno es 0, que para el segundo es 0. Y para el primero, ¿quién es? Pi medios. Entonces otra vez nos quedó 3 medios de pi unidades de longitud.
Y ya ven que no importa si lo despejé X o Y, de todos modos llegué al mismo resultado. Anudar grabación. Listo, ya está. Entonces el volumen de un sólido de revolución. Si una región en el plano gira alrededor de una recta, el sólido resultante se conoce como sólido de revolución y la recta sobre la cual gira esa región se conoce como eje de revolución. Entonces vean, aquí tenemos nuestra región en color morado y tenemos nuestro eje de revolución, que en este caso es el eje X. Entonces al girar esa región alrededor del eje X, obtenemos este sólido de revolución. Este sólido de revolución. Muy bien, entonces un sólido de revolución es el sólido que se genera al girar una región alrededor de un eje, el cual se conoce como eje de revolución. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a determinar su volumen utilizando una integral definida. Perfecto. Entonces, ¿cómo se determina el volumen de un sólido tridimensional? Pues vamos a comenzar con este método que se conoce como el método de los discos. Entonces, imagínense ustedes que yo tengo un rectángulo donde uno de sus lados está sobre el eje de revolución. Entonces, ese rectángulo, al hacerlo girar sobre mi eje de revolución, ¿qué obtendría? Pues un disco, justo. ¿Cómo se calcularía el volumen de ese disco? ¿Quién me podría decir? Es un cilindro circular recto. Área de la base por altura del piso. Muy bien, área de la base por la altura. Entonces, el área de la base es pi por radio al cuadrado y la altura, pues, es el ancho del disco. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, lo que yo puedo hacer para obtener el volumen de un sólido de revolución es que ese sólido que se generó lo puedo partir en muchos discos. Lo que yo hacía en las clases es que llevaba ese día monedas de diferentes denominaciones. Entonces, las acomodaba para que se formara un volumen como el que se ve en esta figura. Entonces, yo puedo calcular el volumen de este sólido de revolución sumando el volúmenes de todos estos discos, los volúmenes de todos estos discos. Y este volumen va a ser cada vez más aproximado al volumen real si pasa ¿qué? ¿Qué se les ocurre hacer para que el volumen obtenido como la suma de los volúmenes de los discos sea cada vez más cercano al volumen real? ¿Qué le harían a los discos? Que delta H sea más pequeño cada vez, ¿no? Exacto, que el ancho de los discos sea cada vez más pequeño. Entonces, imagínense ustedes, ¿conocen las obleas? Sí. Muy bien, pues imagínense que yo hubiera formado mi sólido con obleas. Como las obleas son tan delgaditas, pues me darían una mejor aproximación que el volumen que se obtendría con monedas, porque pues las monedas tienen un ancho más grande. Entonces, entre más pequeñito sea el ancho, la aproximación va a ser cada vez mejor. Muy bien, entonces esto es lo mismo que hicimos cuando calculamos el área de una región. La partimos en rectángulos y dijimos, entre más rectángulos tengamos, entonces el ancho de cada rectángulo se va a hacer cada vez más pequeño. Y entre cada vez más pequeño se hace ese ancho, entonces el área real es cada vez mejor su aproximación. Entonces ahora estamos diciendo que entre más delgaditos sean esos discos, el volumen va a ser más exacto. Entonces esta expresión nos va a llevar a una integral, justamente porque lo que vamos a hacer es sumar los volúmenes y las integrales que son sumas de áreas, en este caso van a ser sumas de volúmenes. Muy bien. Entonces vean, aquí esta expresión, tenemos que el volumen de un disco representativo pues sería pi por radio al cuadrado por delta X. Delta X está representando al ancho de cada disco. Entonces, aproximando el volumen del sólido de revolución por discos de anchura delta X y radio R de XY, ¿por qué estoy diciendo radio XY? Radio en función de XY, porque vean, no es el mismo. ¿Sí alcanzan a ver mi cursor? Va a ser como la suma de rima, ¿no? Ajá, pero ¿sí alcanzan a ver mi cursor, muchachos? Sí. ¿Sí? Pues Sí, vean, sí, no es el mismo radio este disco que este otro disco. El radio está cambiando. ¿Y qué es lo que hace que el radio de los discos cambie? Pues la función. Por eso aquí es R de XY, porque para cada punto en el intervalo A, B, pues va a haber discos de diferente altura, de diferente radio, y el radio lo va a estar dado, por la función. Muy bien. Entonces, si consideramos eso, el volumen del sólido va a ser la suma desde que I vale 1 hasta N
de los volúmenes de todos esos discos. Y aquí estamos diciendo que el único expresión variable es R de XY, porque justo estamos sumando discos de radios distintos. Muy bien, entonces, por propiedades de la suma, esta constante puede salir, porque no depende de mi índice, que es I. Entonces, saco a pi de mi suma. Y después, si delta tiende a 0, el número de discos va a tender a infinito. Entonces, el volumen del sólido se puede representar a través de un límite. El límite cuando delta tiende a 0. Muy bien, y entonces esto nos produce esta integral. Entonces sería pi veces la integral desde A hasta B, donde A es donde comienzan a dibujarse los discos, B es donde terminan de dibujarse los discos, y R de X es la función que está describiendo los radios de cada disco. Entonces, dependiendo de qué valor de X usemos, vamos a obtener un radio distinto. Entonces, ya determinamos la expresión para determinar el volumen de un sólido de revolución usando el método de discos. Muy bien. Entonces, si el eje de revolución es horizontal, todo queda en términos de X, y si el eje de revolución es vertical, pues todo quedaría en términos de Y. Esas son las dos expresiones que nos permiten calcular el volumen de un sólido de revolución utilizando el método de discos. Algo importante que hay que rescatar de esto que acabamos de revisar es que el método de discos se usa cuando la región está en contacto directo con el eje de revolución, porque si eso pasa, entonces el sólido que se genera va a ser completamente sólido, es decir, no va a tener un hueco. Vamos a ver en unos momentos más un método que se llama el método de las arandelas, que se usa cuando la región que se va a hacer girar sobre el eje de revolución no está en contacto directo con el eje, sino está separada a una cierta distancia. Si eso pasa, entonces va a tener un hueco nuestro sólido resultante y nosotros tendríamos que determinar el volumen solo de la parte sólida, quitándole el hueco. Pero hasta ahorita, lo importante del método de discos es que la región que va a generar a mi sólido de revolución está en contacto directo con el eje de revolución, por lo tanto el sólido es completamente sólido, no tiene huecos. Entonces observen cómo se forma la integral, tampoco es tan difícil de recordar, pi veces la integral desde A hasta B del radio al cuadrado diferencial de X. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos haciendo? Sumando volúmenes de discos. ¿Y cómo se calcula el volumen de un disco? Pi por radio al cuadrado por el ancho. Entonces, pi es esta expresión, el radio al cuadrado es esta expresión, y el ancho está dado por el diferencial de X. ¿Y por qué una integral? Pues porque estamos sumando el volumen de n discos. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí lo entendieron? Sí. ¿Qué pasaría si nuestra región que vamos a hacer girar alrededor de un eje no está en contacto directo con el eje, como en este caso? Esta es mi región en color gris y la voy a hacer girar alrededor del eje X, entonces se formaría un sólido que tendrá un hueco, justo porque hay partes que no tienen región, entonces se va a formar un hueco dentro de mi sólido de revolución. Entonces, ¿qué método vamos a usar cuando pase eso? Pues vamos a utilizar el método de las arandelas. Entonces vamos a ver ahora que si tenemos un rectángulo representativo, pero este rectángulo no está en contacto directo con el eje de revolución, entonces al hacer girar ese rectángulo vamos a obtener dos radios, un radio más grande que otro, le vamos a llamar radio interior y radio exterior. Entonces, al hacer girar ese rectángulo representativo a lo largo de mi eje de revolución, pues se forma una arandela, por eso se llama así, método de las arandelas. Entonces, ¿cómo se calcularía el volumen de esa arandela? Pues podríamos calcular el volumen del disco más grande y le vamos a restar el volumen del disco más pequeño. El volumen del disco más grande pues sería pi por el radio más grande al cuadrado por el ancho. Y el volumen del disco más pequeño pues sería pi por el radio más pequeño por el ancho. Entonces, si restamos estos dos volúmenes, ¿qué obtendríamos como resultado? Pues el volumen de nuestra arandela. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Y cómo se calcularía el volumen de esa arandela? Pues el volumen del disco más grande menos el volumen del disco más pequeño. Y vean, de esta expresión, ¿qué tenemos como factor común? Pi por radio ¿El ancho? cuadrado. Pi y el ancho, muy bien. Pi y el ancho.
Entonces sería volumen de la arandela es pi por ancho por r cuadrada mayúscula menos r cuadrada menos r minúscula al cuadrado, donde r cuadrada está representando el radio más grande y r minúscula el radio más pequeñito. Muy bien. Entonces, si lo reescribimos nada más, ¿sí observaron eso? Nada más cambié el orden de la multiplicación, el ancho lo dejé al final. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que vamos a dividir a nuestro sólido de revolución en muchas arandelitas y las vamos a sumar sus volúmenes. Entonces, el ancho está describiendo a la diferencial de X. Entonces, si el número de discos tiende a infinito, entonces el ancho se va acercando cada vez más a cero y nos da esta expresión. Volumen, usando el volumen de un sólido de revolución usando el método de las arandelas, sería pi veces la integral desde A hasta B del radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado respecto de X. Y también, pues si fuera respecto de Y, solamente cambiaría todo en términos de Y, incluidos los límites de integración. Entonces, por favor, copien esta segunda expresión y ahora sí, cuando terminen de copiarla, empezamos con nuestra grabación. Tenemos que calcular el volumen del sólido que se genera al hacer girar alrededor del eje de las abscisas, que es el eje X, la región limitada por las gráficas de f de x igual al seno hiperbólico de x, g de x igual al coseno hiperbólico de x, las rectas x igual con 0 y x igual al logaritmo de 2. Muy bien, entonces, ¿cómo es la gráfica del seno hiperbólico? Pues, para que nos acordemos de cómo graficar, les he repetido en otras ocasiones que de las funciones hiperbólicas es importante conocer cómo se representan en términos de la función exponencial. Entonces, el seno hiperbólico de x se representa como e a la x menos e a la menos x sobre 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y el coseno es e a la x más e a la menos x sobre 2. Muy bien. Entonces, recordando también nuestro curso de cálculo y geometría analítica, entonces sabemos que la función exponencial es una función creciente asintótica en y igual con 0 y que tiene esta forma, e a la x. Y igual a e a la x, esa es la gráfica de y igual a e a la x. Muy bien. Después nosotros sabemos también que si a toda la regla de correspondencia la multiplicara por menos 1, entonces me quedaría y igual a menos c a la x. Su gráfica sufre una reflexión respecto al eje y. Entonces quedaría hacia abajo. Muy bien. También sabemos de ese mismo curso que si solo el argumento es el que se multiplica por menos 1, o sea, esta expresión, entonces la gráfica sufre una reflexión, pero respecto al eje y. Muy bien. Entonces, aquí vean. ¿Cuál sería la gráfica de esta expresión que tengo aquí? ¿Cómo sería la gráfica de esa expresión? La voy a poner en rojo. Déjenme. Ajá. X, Y. ¿Cómo sería la gráfica de menos e a la menos x? Entonces sería primero que partiendo de la función exponencial, al estar su argumento multiplicado por menos 1, entonces tendría este comportamiento que es la gráfica de color verde. Y luego al estar multiplicada por menos 1, entonces va a tener una reflexión respecto al eje y, entonces quedaría de esta manera. Esta es la gráfica de y igual a menos e a la menos x. Si yo sumo e a la x con menos e a la menos x, entonces obtendría la gráfica del seno hiperbólico justo. Entonces el seno hiperbólico tiene este comportamiento. Así. Ese es el comportamiento del seno hiperbólico. Este, y de aquí cambia a este. Muy bien. Y contiene al origen. Porque si sustituyen x igual con 0, pues da 0. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿cuál será la gráfica del coseno hiperbólico? Si en lugar de sumar esta gráfica con esta, tengo que sumar e a la x, que es esta, con e a la menos x, que es esta. Entonces, ¿cómo quedaría la gráfica? Pues quedaría así. Que esa es la función coseno hiperbólico.
Y aquí tenemos a la función, en color rojito, tenemos a la función seno hiperbólico. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí entendieron lo que les expliqué? Sí. Perfecto. Muy bien. Eso es lo que les decía que revisaron el semestre pasado en cálculo y geometría analítica, todas estas consideraciones. Cómo se representan las funciones hiperbólicas en términos de la función exponencial, qué le pasa a la gráfica de una función cuando se modifica su regla de correspondencia, etcétera. ¿Qué efecto geométrico tiene la gráfica de una función al modificar la regla de correspondencia? Muy bien. Entonces, nosotros queremos encontrar el sólido que genera la región encerrada por estas dos funciones, seno hiperbólico y coseno hiperbólico, y las rectas x igual con 0, que es el eje Y. El eje Y tiene por ecuación x igual con 0, y la recta x igual al logaritmo natural de 2, que es justo este punto, donde se intersectaron. ¿Cómo sabríamos eso? ¿Cómo sabemos que Igualando sí las es cierto? ecuaciones. ¿Perdón? Igualando las ecuaciones. Igualando las ecuaciones, sí, es una forma. ¿Alguna otra? Sustituyendo Evaluando ese valor. ambas funciones. Exacto, evaluando ambas funciones en logaritmo natural de 2 y tendríamos que llegar al mismo resultado. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, a ver, esta expresión, simplificándola, sin dejar exponentes negativos, ¿cómo quedaría? 2 sobre a la x en el denominador y en el numerador. Menos un medio. ¿No? Bueno, vamos a hacerlo paso a pasito, no se preocupen. Ustedes tranquilos. Menos c a la x, ¿no? Ahí voy, ahí voy. Entonces, vean, e a la x menos e a la menos x sobre 2. Entonces, esto sería equivalente a e a la x menos 1 sobre e a la x, todo eso entre 2. Entonces, estos dos, como se están restando, encuentro un denominador común, que sería e a la x, y los cruzo. Entonces, sería e a la x por e a la x menos 1, porque aquí su denominador era 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Y todo eso entre 2, entonces nos quedaría e a la 2x menos 1 entre 2 veces e a la x. Esa es la expresión simplificada. ¿De acuerdo? Sí. Sería otra forma de representar al seno hiperbólico de x. Muy bien, entonces si yo evalúo al seno hiperbólico de x en logaritmo natural de 2, pues lo sustituyo aquí, e a la 2 logaritmo de 2 menos 1 sobre 2e a la logaritmo de 2. Muy bien. Entonces, para la primera expresión, ¿qué me quedaría? Cuatro menos uno sobre Muy 4. bien. 4 menos 1 sobre 4, o sea, 3 cuartos. ¿Están todos de acuerdo? Porque como tenemos que subir este como potencia, me quedaría e a la logaritmo de 2 al cuadrado. Y como la función exponencial y logarítmica son inversas, solo me queda 2 al cuadrado, que es este 4. 4 menos 1 es 3. Y abajo me queda e con logaritmo natural, se simplifican, nos queda 2 por 2, 4. Muy bien, 3 cuartos. Y ahora si evalúo al coseno hiperbólico en logaritmo de 2, pues yo sé que lo único que cambia entre esta expresión y esta es el signo. Uno es negativo y otro es positivo. Entonces, el coseno hiperbólico va a ser e a la 2x más 1 entre 2e a la x. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué me quedaría? E a la 2 logaritmo de 2, 2 logaritmo de 2, y eso sería más 1, ¿sí, verdad? Dijimos, entre 2 veces e a la logaritmo de 2. Entonces aquí me queda 5 cuartos. Entonces quiere decir que este punto no es este. O sea, que en logaritmo natural de 2 no se están, no tienen el punto de intersección. Entonces está antes del punto de intersección. Muy bien. Lo único que queríamos saber era qué delimitaba a mi función. Ya está. Listo.
Con eso verificamos que el punto de intersección no se encontró en logaritmo de 2. Si lo quisiéramos determinar con exactitud, pues entonces sí tendríamos que hacer lo que sugirió su compañero Alfonso, que es igualar las dos expresiones para ver en qué puntos se intersectan. Pero bueno, entonces el logaritmo natural de 2 es otra recta vertical que no coincide con el punto de intersección. O sea, esta recta no contiene al punto de intersección. Muy bien, pero bueno, entonces eso nos sirvió solamente para delimitar nuestra región, que ya la estoy marcando ahí. ¿Y alrededor de qué eje vamos a hacer girar esa región? Del eje de las X. Del eje de las X, muy bien. Entonces se va a formar una figura como esta, si están de acuerdo conmigo. Una figura como esta, que va a tener por dentro esta hueca. ¿Por qué razón? Pues porque en esta sección, ay, me dejó el mismo color. Esta sección, esta, no está en contacto directo con el eje de revolución. Bueno, la región en morado sí. La región en morado no está en contacto directo con el eje de revolución. La región en rojo sí, pero resulta que la región en rojo es la parte que está vacía, la que no deberemos de considerar en el volumen total. Entonces vamos a utilizar ¿qué método para calcular su volumen? Lo voy a poner aquí a la derecha. Bueno, no, mejor abajo. Para que ahorita lo haga más pequeño y se los ponga para que lo copie. Profe, estuve graficando y de hecho las dos funciones nunca se tocan. Muy bien, no pasa nada. De todas formas, la región que estamos intentando calcular su volumen es esa. Si para algo nos podría servir, además, esta gráfica es para saber y para estar seguros de cuál es la expresión que está más cercana y cuál es la expresión que está más alejada de nuestro eje de revolución. Recuerden, cuando nosotros queríamos calcular el área de una región, nosotros tendríamos que fijarnos qué función estaba arriba y qué función estaba abajo. Primero encontrábamos los puntos de intersección, que eran lo que delimitaban a mi región, pero después en mi integral tenía que restar la función que está arriba menos la función que está abajo. Y yo les dije, pueden tomar un punto intermedio dentro de estos valores y al evaluar las dos en ese mismo punto intermedio, van a obtener un valor de y para cada una de ellas. La que dé el valor de y más grande es la que está arriba y la que dé el valor de y más pequeño es la que está debajo. Entonces, esta expresión, este esquema, pues al menos me permitiría saber nada más qué expresión está más alejada del eje de revolución y qué expresión está más cercana del eje de revolución. Otra vez me podría decir cuál está arriba y cuál está abajo. Entonces, ¿cuál podrían decir ustedes que está arriba y cuál está debajo? El coseno hiperbólico está arriba, ¿no? Exacto. De todas formas se ve porque para cuando x vale 0, el coseno hiperbólico toma el valor de 1 y cuando x vale 0, el seno hiperbólico toma el valor de 0. Entonces, es un esquema nada más, no está correcto. Su compañero Yadir dice que nunca se tocan. Si quieren las podemos revisar en GeoGebra. Déjenme pausar, reanudar la grabación. Entonces, ya planteamos nuestra expresión que define al volumen, que es pi veces la integral desde x igual a 0 hasta x igual al logaritmo de 2. ¿Por qué? Porque como nuestro eje de revolución es el eje x, entonces todo tiene que quedar en términos de x, incluyendo los límites de integración. Entonces, x empieza en 0 y termina en logaritmo natural de 2. La función que describe los radios más grandes, es decir, la función que está más alejada del eje de revolución es el coseno, lo elevo al cuadrado porque tiene que ir radios elevados al cuadrado, y le resto la función que está más cercana al eje de revolución, que es el seno hiperbólico, y también lo elevo al cuadrado. Muy bien, entonces, recordando también de nuestro curso de cálculo y geometría analítica, dijimos, para las funciones trigonométricas circulares se definen estas a partir de una circunferencia unitaria. Entonces, en la circunferencia unitaria, la función coseno esta circunferencia en general tendría como ecuación x cuadrada más y cuadrada, y como dije que es una circunferencia unitaria,
Entonces será igual a 1. Y sabemos que X está asociada al coseno y Y está asociada al seno. Entonces, de ahí sale la expresión seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. ¿Por qué les estoy explicando esto? Pues porque también les dije, les recordé que las funciones hiperbólicas se definen a partir de una hipérbola horizontal equilátera. Entonces, la ecuación de esta elipse, de esta hipérbola horizontal será x cuadrada menos y cuadrada igual a 1. Entonces, otra vez sabemos que a x está asociado el coseno, en este caso el coseno hiperbólico, al cuadrado, menos seno hiperbólico al cuadrado, seno hiperbólico de teta al cuadrado, porque esa está asociada a y, es igual a 1. Esta es la identidad hiperbólica, que también se las mostré en las diapositivas del curso de cálculo y geometría analítica, que lo usamos hace un tiempo. Entonces se las mostré y les decía, si a esta identidad hiperbólica divido todo entre coseno hiperbólico, me sale la identidad donde involucra a la tangente hiperbólica. Y si divido todo entre el seno hiperbólico, obtengo la función donde involucra la cotangente hiperbólica. Muy bien, entonces ya de esto, ya saben cuánto vale esta expresión, ¿verdad? 1. Exacto, muy bien, vale 1. Si no se acordaran por alguna razón, pues tendrían que usar estas expresiones que marcamos aquí al principio y elevarlas al cuadrado y luego restarlas, pero ¿para qué trabajar tanto si les va a dar como resultado este 1? Muy bien, entonces ya simplemente sabemos que la integral de una constante, y en este caso que la constante es 1, sería la diferencia de los límites de integración. Entonces nos quedaría pi veces logaritmo de 2 unidades cúbicas o unidades de volumen. Ese es el volumen de nuestro sólido de revolución. ¿Están de acuerdo? ¿Se perdieron entre Sí. todo esto? No. ¿Seguros? A veces siento que no debería de explicarles todo eso porque pues casi todos ya lo saben y creo que al explicárselos en lugar de ayudarles les confundo más. No sé, esa es mi impresión. La grabación. Muy bien, perdón. Voy a repetirlo todo. Calcular el volumen del sólido que se genera al hacer girar alrededor del eje de las ordenadas la región limitada por las gráficas de x igual a 1, y igual a x cuadrada más 1 y y igual con 1. En este sentido empezamos dibujando las gráficas de las funciones x igual a 1, que es una recta vertical, y igual con 1, que es una recta horizontal, y y igual a x cuadrada más 1, que es una parábola. Parábola vertical que abre hacia arriba con vértice en 0, menos 1. Muy bien, entonces el sólido que se genera al hacer girar esta región que estoy marcando alrededor del eje Y va a ser un sólido como este, un cilindro circular recto, pero que tiene un hueco que va desde el inicio hasta el fondo. Muy bien, perfecto. Entonces, como el eje de revolución es el eje Y, la expresión que me permite calcular su volumen será pi veces la integral desde Y1 hasta Y2. ¿De quién? De la función más alejada al eje Y, en términos de Y al cuadrado, menos la función más cercana al eje Y al cuadrado, y todo eso por diferencial de Y. Entonces, observen, todo debe de quedar en términos de Y. Entonces, el punto inicial donde comienza Y es 1, justo este que tenemos. ¿Cuál sería este otro? ¿Cuál es el segundo Y? ¿Cómo lo determinaríamos? Donde Tiene la intersecta. intersección. Ajá, donde se intersectan Ajá. estas dos. Es igual a 1. Ajá, ¿están de acuerdo? ¿Y cuál es Sí. el valor donde se intersectan? Dos. Pues donde son iguales. Si X la sustituyo aquí, me quedaría que Y vale 2. 2. Dos. Muy bien. Entonces, ahora sí, el volumen de mi sólido va a ser la integral desde 1 hasta 2, muy bien, de la función más alejada al eje Y. Imagínense que tienen este rectangulito. Entonces, ¿cuál es la más alejada? Tenemos esta y tenemos esta. ¿Cuál de las dos es la que está provocando el radio más grande? La parábola, ¿no? No.
Muy bien. ¿No es la parábola? Ah, es que es con respecto a Y. Ajá, exacto. No estamos integrando respecto a X. Muy bien. Y igual Entonces, a ¿cuál? 1 sería. ¿Cuál? Y igual a 1. No, porque No, recuerden, cuando integramos respecto a Y igual a 2, ¿no? cuando integramos respecto de Y, despejamos a X. Entonces, ¿qué función de X describe a esta? Bueno, ¿qué expresión donde X está despejada describe a esta? Que es la X más igual. alejada. X igual a 1. 1, exacto, 1. 1 al cuadrado es la expresión más alejada. Imagínense que ustedes, aquí tengo una parábola y por aquí tengo otra. Esta es una parábola y esta es otra. Y entonces quiero encontrar el sólido de revolución, pues ahí sí va a ser una expresión que va a depender de muchas variables. Bueno, va a ser una expresión un poco más desarrollada, con más elementos. Aquí, como es una recta, pues su ecuación es simplemente x igual con 1. Entonces, por eso escribí 1 al cuadrado. Muy bien. Y ahora, ¿qué expresión describe a esta? ¿Qué expresión describe a la parábola? X cuadrada más 1. Y igual a x cuadrada más 1. Pero como voy a integrar todo en términos de y, entonces, ¿qué tengo que hacerle a esta expresión? Despejarla. Ajá, ¿quién? ¿Despejar a quién? A X. A x, muy bien. Entonces, si despejo a x de esa expresión, ¿qué me quedaría? La raíz cuadrada de Y X menos sería, ajá, raíz cuadrada de y menos 1. Muy bien, perfecto. Y bueno, sería más o menos la raíz de y menos 1, ¿no? Pero, ¿por qué dejar la positiva? Porque si Porque se va a pusiéramos elevar al de cuadrado. arriba, ¿no? Porque son los valores de x positivos los que queremos obtener, ¿no? Si dejara la raíz negativa, estaría describiendo estos valores. A la izquierda, la raíz positiva describe los valores a la derecha. Vean, eso tal vez les causó confusión. De todas formas, al elevarse al cuadrado, pues si hubieran dejado el signo negativo, hubiese dado el mismo resultado, pero vean, voy a regresar al ejemplo de la circunferencia. Es importante que lo entiendan. Aquí está. Entonces, mi ecuación de mi circunferencia es x cuadrada más y cuadrada igual a 1, si es unitaria. Entonces, si yo despejo a y y la pongo en función de x, me quedaría más menos la raíz de 1 menos x cuadrada. Y la raíz positiva describe a la parte por encima del centro y la raíz negativa va a describir a la parte por debajo del centro. Muy bien, pero alguien más y por alguna razón específica pudiesen haber despejado a x. Entonces, x sería más menos la raíz de 1 menos y cuadrada. Entonces, más menos, y ahora la raíz positiva ya no describe a lo de arriba, describe a lo de la derecha. Y la raíz negativa describe a la parte de la izquierda. ¿Ya ven las diferencias que hay? Depende de qué variable esté despejando. Pues y hace movimientos hacia arriba y hacia abajo. Entonces, y positiva va a ser lo de arriba, y negativa lo de abajo. X hace movimientos derecha e izquierda. Entonces, X positiva es a la derecha y X negativa lo de la izquierda. ¿Ya entendieron por qué dije que era la raíz positiva? Porque son las X de la derecha. Raíz negativa estaría describiendo a las X de la izquierda, pero no, la región está a la derecha. ¿Sí lo ven? ¿Ya lo entendieron mejor? Sí. Perfecto. Muy bien. Eso tampoco tenía que ver tanto con lo que estamos haciendo, pero pues es importante que lo entiendan. Muy bien, entonces el volumen, ¿a qué sería igual? Profesor, Sí. ¿no es menos? Es menos, ajá. ¿Dónde es? Sí, porque es un hueco. No estoy sumando los volúmenes, los estoy restando. Perfecto. Muy bien. Gracias, Vanessa. Ya está. Entonces, al simplificar un poco, la integral del volumen sería desde 1 hasta 2 ¿de quién? De 2 menos y. 2 menos y. ¿Están todos de acuerdo?
Muy bien, porque la raíz y el cuadrado se simplifican y entonces nos queda menos y menos menos 1, que menos menos 1 es 1, más este otro 1 da este 2. Muy bien, entonces, ¿cómo nos quedaría? Pi veces la bueno, ¿cómo se integraría esta expresión? 2y menos y cuadrada sobre 2, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Y eso lo vamos a evaluar desde 1 hasta 2. Entonces, ¿qué nos quedaría? Pi veces. Pi veces. 2 por 2. 2 menos 2 al cuadrado. Sobre 2. Ajá, muy bien. 2 por 2, 4. 2 al cuadrado es 4, entre 2 es 2. Muy bien. Menos. 2 por 1, 2. Ajá, menos un medio, ¿no? Sí. Muy bien, y entonces nos quedaría pi medios de unidades cúbicas. Sí. ¿Están ¿Es de pi acuerdo? medios? ¿Perdón? Me estoy confundiendo, espérame tantito. Ajá. Porque 4 menos 2 es 2. Y luego 2 menos un medio es 3 medios. 2 enteros son 4 medios menos 3 medios es un medio. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Pues ya, entonces, El eje de las ordenadas. muy bien, el eje Y. Aquí está. Esta es. Este es x igual con 0. Muy bien, entonces nos dicen calcular el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar alrededor del eje Y, del eje de las ordenadas, la región limitada por las curvas y igual al logaritmo natural de x, que es la que está en color rojo, y igual con 0, que es el eje x, y igual con 1, que es una recta paralela al eje x a una altura más arriba, y x igual con 0, que es el eje y. Entonces la región es esta. Esta es nuestra región y esta la vamos a hacer girar alrededor del eje Y. Entonces el volumen tiene que ser la integral desde Y1 hasta Y2 de, como la región está en contacto directo, pues simplemente es la función que describe al radio en términos de Y. Bueno, le voy a poner radio para que no se acuerden y no se confundan. Radio en términos de Y al cuadrado diferencial de Y. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí está nuestro rectángulo representativo. Entonces, la parte más cercana del rectángulo, pues está sobre el eje de revolución y la más alejada está sobre la función logaritmo natural. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Pero como todo tiene que quedar en términos de Y, entonces, a ver, díganme, del valor inicial de Y, ¿cuál sería? 0, ¿Y el valor final? 1. Muy bien. ¿Y cuál sería la función en términos de Y? E a la Y. Ajá, pi veces esta integral. Ajá. ¿Quién es la función en términos de Y? Entonces dijimos, cuando el volumen esté en términos de Y, despejamos a X. Entonces, de mi expresión Y igual al logaritmo natural de X, despejo a X. ¿Cómo me quedaría? Para que E a la Y. quede en términos de Y, exacto. E a la Y, aplicando la función exponencial en ambos lados, entonces me queda E a la Y es igual a X. Entonces la X ya está despejada y esa es la expresión que voy a sustituir en mi expresión. Y entonces ya sería pi veces la integral desde 0 hasta 1 de E a la 2Y diferencial de Y. Muy bien. Entonces, ¿cómo se integra esta expresión? ¿Cuál es la integral de E a la 2Y? ¿Se acuerdan del chiste? es ella misma por la derivada de su... Por su recíproco, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien, y desde 0 hasta 1, entonces nos quedaría pi medios de E a la 2 menos pi medios de E a la 0. Entonces nos quedaría pi medios de E a la 2
menos pi medios, o simplemente pi medios por e a la 2 menos 1, unidades cúbicas o unidades de volumen. Lo que ustedes quieran poner. Entonces, por favor, tómense